hacer mejor la vida cristiana, para pagarle esta gracia muy grande a Dios. Utilízanos preciosamente para ser usado preciosamente por Dios. Haznos crecer más y más, dándonos mucha sabiduría y el conocimiento de la Biblia. Estamos presentes ante ti porque queremos aprender muy bien tu palabra hoy también. Enséñanos, ayúdanos a poder entender tu palabra. Solamente confiamos en ti, Señor. Ayuda y opera grandemente en la iglesia de Puerto Viejo. Hoy es el último día del seminario. Dios salva a muchas personas y a los que están escuchando el seminario. Bendíceles, sálvales. Solamente confiamos en ti, Señor. Queremos ver tu gran operación. Salva a muchas personas a través de nosotros. Levanta nuestra iglesia y la iglesia de Puerto Viejo con tu gran poder y tu palabra. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Uno, dos, tres. Hermanos, desean aprender muy bien la palabra de Dios, ¿no? Entonces, primero, siempre tiene que estar presente ante Dios. Escuchar la palabra de Dios por Zoom también está bien, es bueno, pero si escucha la palabra de Dios presencialmente, podrá entender mejor, ¿sí o no? La palabra le llegará más. Entonces, cada vez que haya sermón y reunión, si es posible, venga a la iglesia y esté presente ante Dios. Si tiene ganas de aprender muy bien la palabra de Dios, siempre quiere venir a la iglesia. Siempre desea asistir a la iglesia sin falta, ¿sí o no? Dios ve su corazón. Si tiene tal corazón, entonces Dios le ayudará a poder entender mejor la palabra de Dios y le dará más gracia y más bendición, de verdad. Por eso, siempre muestre su corazón, su buen corazón, el corazón de querer aprender la palabra de Dios. Siempre esté presente. Entonces, realmente podrá aprender mejor y tendrá mucho conocimiento de la Biblia, de verdad. Hay que invertir su tiempo, su corazón y el pasaje, sus riquezas, para venir a la iglesia, para aprender mejor la palabra de Dios, de verdad. Si escucha la palabra de Dios en la casa, estará más cómodo. Cómodamente podrá escuchar, pero la palabra no le llegará muy bien, no le llegará mucho, sino un poco. Pero así, si escucha la palabra presencialmente, Dios le hará entender muy bien la palabra de Dios. Por eso, siempre invierte su corazón, sus riquezas y su tiempo para estar presente ante Dios. Entonces Dios le dará mucha más gracia y le hará entender mucho la palabra de Dios, viendo su corazón. Es muy importante. Ok, vamos a aprender la palabra de Dios. Primera pregunta. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 23. Busquemos. Primera de
Corintios, capítulo 11, el versículo 23. Alguien me preguntó sobre la Santa Cena. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 11. El versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Les leo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, y en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta palabra es muy importante, está hablando sobre la Santa Cena. El Señor nos mandó a hacer las dos cosas importantes. Primero es el bautismo, ¿sí o no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato del Señor Jesús. Por eso, según su mandato, siempre hacemos el bautismo, ¿cierto? Y también hacer la Santa Cena es muy importante. De verdad, hoy en día no lo hemos hecho por pandemia, por el coronavirus, para tener cuidado. Porque hay que coger el pan, ¿sí o no? Con la mano, por eso. Pero hay que hacer la Santa Cena para recibir muchas gracias del Señor, porque en la Santa Cena hay gracia maravillosa del Señor. El que participa en la Santa Cena con buen corazón será muy bendecido y recibirá mucha gracia. Al contrario, el que participa en la Santa Cena teniendo pecado, sin arrepentirse, será castigado. Pero no es un castigo normal, sino que es un castigo fuerte. ¿Por qué? Participar en la Santa Cena, participar mal en la Santa Cena es un gran pecado, es una gran culpa ante Dios. Vamos a aprenderlo más detalladamente. Aquí el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Jesús tuvo la Santa Cena últimamente con sus discípulos, antes de su muerte. Al siguiente día, Jesús tenía que morir en la cruz. Fue la última reunión. Jesús repartió el pan a sus discípulos y también les dio el vino. Y dijo así, el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan, ¿qué indica? ¿A qué indica? ¿Qué indica? El cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor fue rasgado por recibir muchos azotes por nuestros pecados, ¿sí o no? Tenemos que
comer el pan, pensando en Jesucristo que sufrió mucho, recibiendo muchos azotes. Debemos pensar en el cuerpo del Señor que fue rasgado por nuestros pecados cada vez que comemos el pan en la Santa Cena. De verdad, ¿no? Jesús cruelmente sufrió, recibiendo muchos azotes, o sea, 120 azotes. ¿Cuánto le habría dolido por mis pecados? Jesús allí sufrió duramente. Comiendo el pan, tenemos que pensar en el sufrimiento de Jesucristo que tenía. Y también, tomando el vino, tenemos que pensar en el Señor Jesucristo que murió en la cruz derramando su sangre. El vino indica la sangre de Jesucristo. De verdad, Jesucristo murió crucificado por mis pecados, por mí, y derramó toda su sangre. De verdad, Jesús borró todos mis pecados a través de su sangre. Tomando el vino, tenemos que pensar en Jesucristo que derramó toda su sangre, muriendo en la cruz. Aquí dice, el versículo 24, en la parte de la mitad, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Tenemos que pensar en nuestro Señor cada vez que hacemos la Santa Cena, tomando el vino y comiendo el pan. De verdad, Jesús sufrió mucho por mí y murió en la cruz y derramó toda su sangre por mis pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agradecerle mucho al Señor, pensando en Él y en su gracia. El versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así dijo, ¿no? Cada vez que tomamos el vino y comemos el pan, tenemos que pensar en nuestro Señor que sufrió y murió en la cruz, derramando su sangre, agradeciéndole. Así es la Santa Cena. Y además, tenemos que decidir vivir para el Señor, predicar más esforzadamente la palabra de Dios. El versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así dijo, ¿no? ¿Por qué tenemos la Santa Cena? Cada vez que hacemos la Santa Cena, tenemos que pensar en el Señor y decidir predicar el Evangelio con mucho esfuerzo. Señor, te doy muchas gracias. De verdad, tú me salvaste, derramando toda su sangre. Borraste todos mis pecados. De verdad, estoy muy agradecido contigo. Te amo mucho. Yo quiero vivir para ti, entregándote toda mi vida, anunciando este evangelio valioso para salvar a las almas. Señor, utilízame preciosamente. Haznos crecer más y más, porque yo quiero ser fiel para ti y quiero salvar a muchas personas. Ayúdame y utilízame. De esta forma, orando, hay que participar en la Santa Cena.
Entonces el Señor le dará mucha gracia y muchas bendiciones, mucha pasión. De verdad, cuando participa en la Santa Cena de esta forma, orando, entonces su corazón estará muy caliente, estará llena de alegría su corazón. Ojalá que lo experimente. De verdad. Por eso, cuando yo era niño en la fe, cada vez que participaba en la Santa Cena, lloraba mucho, porque el Señor me tocaba mi corazón, dándome mucha gracia, ánimo, consolación y fuerza. Estaba muy caliente mi corazón y quería vivir para el Señor y morir para Él, de verdad. Lloraba demasiado. ¿Por qué? Estaba muy emocionado por la gracia de Dios. Por eso pensaba raramente, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué cada vez que yo hago la Santa Cena, por qué recibo mucha gracia del Señor? ¿Por qué el Señor toca mi corazón, dándome mucha gracia? ¿Qué hay en la Santa Cena? De verdad, en la Santa Cena hay gracia maravillosa del Señor. El que participa en la Santa Cena con buen corazón, sin pecado. Si tiene pecado, hay que arrepentirse. Entonces, podrá recuperar su fe. El que no hace bien la vida cristiana puede recuperar su fe. Quien hace bien la vida cristiana podrá hacer mejor la vida cristiana, recibiendo más gracia y más pasión del Señor. Hay esta gracia maravillosa del Señor en la Santa Cena. Siempre lo experimentaba, por eso me maravillaba. De verdad, en la Santa Cena hay gracia maravillosa del Señor. Por eso, pronto, cuando podamos hacer la Santa Cena, vamos a hacerlo para probar la gracia de Dios. Es la gracia especial del Señor, de verdad, para los que participan con buen corazón en la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 27. Primera de Corintios 11, 27, les leo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué significa esto? Es el castigo para los que participan en la Santa Cena con pecado, sin arrepentirse. El versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que participa en la Santa Cena teniendo pecado, será culpado y será castigado. Es una gran culpa. Por eso, si tiene algún pecado, ¿qué tiene que hacer antes de antes de beber el vino y comer el pan? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse con todo su corazón.
Señor, yo tengo este pecado. Aún no he podido cortarlo. ¿Qué tengo que hacer? Pero, Señor, yo no quiero perder esta oportunidad de participar en la Santa Cena para recibir tu mucha gracia. Señor, permítame y perdóname. Señor, permíteme y perdóname. Yo quiero participar en la Santa Cena para recibir tu gracia. Anhelo mucho recibir tu gracia. Perdóname, yo voy a cortar este pecado. Ya no volveré a pecar. Así, el Señor, así tiene que arrepentirse. Y después puede beber el vino y comer el pan. Entonces, ¿qué le pasará? ¿El Señor le daría gracia o no? Le dará mucha gracia, seguramente. Seguro. No se preocupe. Entonces, participar en la Santa Cena es mucho mejor que no participar, ¿sí o no? Para recibir su gracia, ¿sí o no? Es verdad. Pero si realmente no quiere cortar ni botar su pecado y sigue pecando sin arrepentirse, entonces es mejor no participar en la Santa Cena. ¿Sí me entiende? Ojalá que no participe en la Santa Cena. Será castigado. ¿Por qué quiere recibir algún castigo de Dios por participar en la Santa Cena teniendo pecado? ¿Quiere recibir algún castigo de Dios? ¿A quién le gustará recibir algún castigo de Dios? Si tiene algún pecado que no puede dejar, entonces es mejor no participar en la Santa Cena. No coma pan ni beba el vino. Solo ore nomás, arrepintiéndose. Si no puede orar bien por tener pecado y contagiarse, entonces no participe nada más en la Santa Cena. Aquí el versículo 28, les leo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa esto? Primero tiene que mirar a sí mismo para reconocer que tiene pecado ante Dios y arrepentirse. ¿Sí me entiende? El versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Significa que el que come el pan y toma el vino teniendo pecado sin arrepentirse es un gran pecado y culpa ante el Señor. Entonces, ¿qué le pasará? Aquí veamos el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué significa esto? ¿Quién escribió este libro bíblico? El apóstol Pablo, ¿no? ¿A quiénes? A los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿no? La iglesia de Corinto, ¿estaba haciendo bien la vida cristiana o no? Mal, estaba mal. Ellos no hacían bien la vida cristiana. El apóstol Pablo era un excelente apóstol, ¿no? Sin embargo, ellos le menospreciaron y le juzgaron. De verdad. A pesar de que ellos no hacían bien la vida cristiana, no eran buenos, no estaban haciendo bien la vida cristiana.
Y además, lamentablemente, muchos hermanos de la iglesia de Corinto habían participado mal en la Santa Cena. Teniendo pecado, comieron el pan y bebieron el vino. Ellos habían pecado grandemente ante Dios. Por eso aquí dice, por lo cual hay muchos enfermos. ¿Por qué muchos hermanos estaban enfermos? Era el castigo de Dios. Si uno peca, podría perder su salud por el castigo de Dios. Podría estar enfermo. Es un castigo fuerte de Dios. Por lo cual hay muchos enfermos. De verdad, habían muchos enfermos en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Ellos participaron mal en la Santa Cena, teniendo pecado. Comieron y bebieron. Aquí dice, y debilitados entre vosotros. Debilitados entre vosotros. Ellos estaban débiles. No solamente el cuerpo. Primero el cuerpo. Estaban débiles. Perdieron su salud. Y segundo, su espíritu también. Estaban muy débiles. Entonces, ellos habrían hecho bien la vida cristiana estando débiles. No, nunca, jamás. Hay muchos enfermos. Carnalmente, muchos estaban enfermos, debilitados entre vosotros, carnalmente y espiritualmente. ¿Sí me entiende? Si el Señor no le da gracia, su espíritu estará muy débil. ¿Por qué usted aún, a pesar de que usted sea débil, por qué siempre está fuerte? ¿Por qué tiene ánimo, gracia y paz? Porque el Señor le da continuamente gracia, fuerza, ánimo y paz. Por eso, aunque la vida sea muy dura, puede seguir haciendo bien la vida cristiana. Por eso ahora también están aquí. Sobrevivir, ganar el dinero, es muy duro y difícil. De verdad, vivir en el mundo que está corrompido, guardando nuestro corazón y nuestra fe, es muy difícil y duro, ¿sí o no? Sin embargo, está guardando bien su fe y su corazón y siempre vienen a la iglesia y sienten paz, gracia. Es la gracia del Señor. Pero si el Señor no le da gracia, estará muy débil, de verdad. Se quedará caído en el mundo. Asimismo, habían muchos que estaban débiles por el castigo de Dios, por participar mal en la Santa Cena. Y muchos duermen. ¿Qué significa duermen? Indican a los hermanos que durmieron espiritualmente. ¿Qué le parece? O indican a los muertos por el castigo. ¿Qué le parece? Nadie me responde. Me da pena. Y muchos duermen, indican a los muertos. Algunos murieron realmente. Dios mataron a algunos malos hermanos. Especialmente ellos
participaron mal en la Santa Cena. Algunos estaban débiles y algunos murieron. Sí, claro. Ellos eran hermanos salvos, seguramente. Sin embargo, por el castigo de Dios, murieron. Entonces, participar mal en la Santa Cena es un gran pecado, ¿o no? Es un gran pecado. Por eso, cuando yo era el maestro del colegio de la iglesia, cada vez que había Santa Cena, les pedí mucho a mis alumnos. No participar en la Santa Cena, si tiene pecado, si tenía pecados. Yo les pedí mucho no participar en la Santa Cena, para que ellos no reciban algún castigo de Dios. El que participa mal en la Santa Cena teniendo pecado es ignorante y necio, pero somos sabios, ya lo sabemos. Si tenemos algún pecado, primero vamos a arrepentirnos antes de beber y comer el vino y el pan. Antes de tomar el vino y comer el pan. Es muy importante. ¿Sí me entiende? Ya lo saben, entonces enséñenles a los hermanos que no lo saben y a los niños que no lo saben. Es muy importante. El que hace bien la vida cristiana, a través de la Santa Cena, recibirá mucha más gracia, podrá hacer mejor la vida cristiana. El que no hace bien la vida cristiana y quien está un poco alejado de la iglesia y del Señor, podrá recuperar su fe. Hay gracia maravillosa de poder recuperar su fe en la cruz y en el Señor. Esta gracia hay en la Santa Cena. ¿Sí me entiende? La iglesia primitiva, ¿por qué hizo muy bien la vida cristiana? Recibiendo mucha gracia y teniendo mucho ánimo y fuerza. Porque siempre ellos hacían la Santa Cena. De verdad. Vamos a buscar. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Hechos capítulo 2, el versículo 42, les leo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan, ¿qué indica? La Santa Cena, indica la Santa Cena. El versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partiendo el pan en las casas de los hermanos también comían juntos el pan, partiendo con alegría. ¿Sí o no? ¿Qué indica? Indica la Santa Cena. Por eso, el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso, Dios aumentaba a muchos salvos en la iglesia primitiva. Estaba llena de gracia la iglesia primitiva.
por la Santa Cena. No solamente por la Santa Cena. De verdad, ellos se unieron, se amaron, predicaban con mucho esfuerzo, con el poder del Espíritu Santo. Salvaron a muchas personas. De verdad, hicieron muy bien la vida cristiana. Por eso el Evangelio fue predicado fuertemente en la iglesia, a través de la iglesia primitiva. ¿Sí o no? Hoy hemos aprendido sobre la Santa Cena, que es muy importante. ¿Han entendido sobre la Santa Cena, no? Ok, pasemos. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 1. Les leo. Apocalipsis capítulo 6, el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. El Cordero, ¿a quién indica? El Cordero indica a nuestro Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que sale aquí indica a nuestro Señor Jesucristo. Abrió uno de los sellos. Uno de los sellos. Uno de los sellos. ¿A qué indica? ¿Qué indica? Indica el juicio de Dios, las plagas de Dios, las 7 plagas de sello para los no salvos en los 7 años de sufrimiento. ¿Sí me entiende? Pero aquí dice, y oí, en la parte de la mitad, y oí a uno de los 4 seres vivientes. ¿A quiénes indican? Esto es pregunta. ¿A quiénes indica? A uno de los 4 seres vivientes. O sea, ellos tenían 4 caras. 4 caras. Y estaban cerca del Señor. ¿Sí o no? Si vemos aquí, están cerca del Señor, sirviéndole a Él. ¿Sí o no? ¿A quiénes indican? Aquí no sale la respuesta, pero si vemos Ezequiel, capítulo 10, sale la respuesta exacta de esta palabra. Vamos a buscarlo. Ezequiel, capítulo 10, el versículo 14. Ezequiel 10, 14. Ezequiel capítulo 10, el versículo 14. Hay algunas preguntas difíciles en la Biblia, pero siempre a través de la palabra de Dios podemos encontrar la respuesta. Y cada versículo tiene su pareja, ¿cierto? Ezequiel capítulo 10, el versículo 14. Ezequiel 10, 14. Les leo. Y cada uno tenía 4 caras, y la primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. El versículo 20.
¿A quiénes indican? El versículo 20. Ezequiel capítulo 10, el versículo 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Conocí que eran querubines. El profeta Ezequiel lo vio y dijo, conocí que eran querubines. Ellos son ángeles, ellos son los ángeles que le sirven a Dios estando cerca de Él. Su nombre es querubines. ¿Sí me entiende? Ellos son los ángeles que le sirven a Dios estando cerca. Se llama querubines. ¿Sí me entiende? Apocalipsis 6:1, aquí dice, les leo, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Oí a uno de los 4 seres vivientes, así dijo, ¿no? Aquí dice, el versículo 20, Ezequiel 10:20, estos eran los mismos seres vivientes, así dijo, ¿no? Seres vivientes, pero especialmente 4 seres vivientes, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Ezequiel 10:14. Ellos, los ángeles que tenían 4 caras es querubines, son querubines. Eran querubines, no es uno, no es un ángel, sino varios, ¿sí o no? O sea, 4 ángeles, ¿cierto? Ok, pasemos. Los ángeles que tenían 4 caras, que sale en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 1, eran querubines. ¿Sí me entiende? Pasemos. Juan 4:18. Juan 4:18. Juan 4:18. Juan 4:18. Les leo. Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué significa esto? Porque 5 maridos has tenido. Un día Jesús se fue a la ciudad Samaria. ¿Para qué? Para encontrar a una mujer samaritana para salvarle a ella. Jesús primero llegó a un pozo. Estaba esperándole a ella. Y ella vino al pozo a llevar el agua. Jesús empezó a predicarle a ella. O sea, era una conversación entre Jesús y ella. El versículo 16. Juan 4:16. Jesús le dijo, ve, llama
a tu marido y ven acá. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. El versículo 17, ella le respondió al Señor. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Mire, ella tenía los 5 ex esposos, ¿sí o no? Pero cuando ella se encontró con el Señor, ¿con quién estaba viviendo? Con un hombre que no era su marido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tal vez ella habría sufrido mucho por sus ex esposos. Tal vez ella no se habría llevado bien con sus ex esposos. O sus esposos, o sea, entre sus esposos, algunos habrían muerto temprano. O ella se habría separado de sus ex esposos. ¿Sí o no? Aquí también hay tal situación. ¿Sí o no? Hay algunas mujeres que tenían muchos ex esposos. ¿Cierto? Y hay algunas mujeres que viven con otro hombre que no son sus maridos. Perdón. Hay alguna mujer que vive con otro hombre que no es su marido, ¿sí o no? Pero antes habría tenido 3 o 5 ex esposos, ¿cierto? Normalmente tales mujeres tenían mucho sufrimiento, dificultades y aflicciones, teniendo mucho bebé, criándoles. Y sus ex esposos se separaron de ella, dejando a sus hijos, sin tener la responsabilidad. ¿Sí o no? Ella también habría tenido muchos hijos tal vez. No sale en la Biblia, pero podemos meditar. De verdad, ella no tenía esperanza. Creo que sufría mucho por sus ex esposos. Cuando el Señor se encontró con ella, ella estaba viviendo con un hombre que no era su marido. El versículo 19, el versículo 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor la conocía o no, la conocía exactamente, ¿sí o no? Mire, imagínese, Jesucristo se encontró con ella por primera vez, ¿cierto? Sin embargo, el Señor sabía todo y la conocía. Ella se asustó. ¿Se habría asustado o no? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Por eso ella, ¿qué le dijo al Señor? ¡Wow! ¡Qué chévere! Me parece que tú eres profeta. ¿Cómo lo sabía? Se sorprendió. Veamos. El versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo me conoce? Se sorprendió. ¿Sí o no? Es verdad. El Señor conoce a todos. ¿Sí o no? Vamos a buscar Juan, capítulo 2, el versículo 24.
Juan 4:19, perdón, Juan 2:24. Juan capítulo 2, el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Qué significa esto? No hace falta que uno le presente personas al Señor Jesucristo. Esto significa: Señor, esta persona es muy buena. Señor, esta persona es un poco malo, es un poco mala. Señor, es muy honesto. No hace falta que le presente las personas a Jesucristo. ¿Por qué? El Señor sabe y conoce a todos. Esto significa. ¿Sí me entiende? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. No hace falta que le presente las personas a Jesús, porque conocía a todos, porque el Señor conoce a todos. Jesucristo nos conoce y hasta nuestro corazón. El Señor sabía que usted es buena persona. Por eso, el Señor se encontró con usted y le guió al seminario, a la verdadera iglesia, y le dio la oportunidad de escuchar el seminario y al final le salvó y le puso aquí en la iglesia y le hace crecer, continuamente dándole mucha gracia, la palabra necesaria, siempre ayudándole todo. Y además, el Señor sabe ahora sobre su corazón. El Señor los conoce. El Señor sabe que son muy buenas personas, muy buenos hermanos. Por eso el Señor les está dando mucha gracia y les hace crecer. Y Él desea mucho utilizarles preciosamente. Y Dios quiere trabajar mucho con ustedes, cumpliendo sus obras maravillosas, utilizándoles a través de ustedes. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquel día ella recibió la salvación creyendo en el Señor Jesucristo, que es el Salvador. ¿Sí o no? 자, la pregunta es Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Significa que ella tenía los 5 ex esposos. Y cuando ella se encontró con el Señor, estaba viviendo con otro hombre, con un hombre que no era su marido. Esto significa. Pasemos. ¿Sí me entiende? Ok, Génesis capítulo 35. Génesis 35. Es su última pregunta. Génesis 35, 16. Génesis capítulo 35, el versículo 16. Les leo. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar
Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. El versículo 17, del 17 al 19. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Penoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. La pregunta es el versículo 16. Pero esta palabra no es difícil, ¿verdad? No hay una interpretación, porque literalmente podemos entender, ¿no? Pero voy a explicarles sobre el contexto. Si vemos aquí, Raquel, la esposa de Jacob, estaba embarazada, ¿cierto? En el camino dio a luz y murió, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Ella por qué murió temprano? Creo que era jovencita. No tenía muchos años cuando ella murió. Pero, ¿por qué murió temprano? Lo sabe. Hay razón. Y además, antes de su muerte, le dolía mucho por dar a luz, ¿sí o no? Durante mucho tiempo le dolía mucho su barriga. ¿Cierto? Aquí, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. No sé, de Betel a Efrata, ¿cuánto recorrido había? ¿El recorrido está bien? ¿Recorrido? Sí. Pero creo que durante mucho tiempo ella le dolía mucho su barriga. Ya, vamos a buscar Génesis capítulo 31, el versículo 19. Génesis capítulo 31, el versículo 19. Les leo. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Labán era el papá de ella, el papá de Raquel, ¿cierto? Cuando ella salió de la casa de su papá con su esposo Jacob, robó los ídolos de su padre, ¿sí o no? Labán estaba adorando, Labán adoraba a los ídolos y también creía en Dios. Creyendo en Dios, adoraba a los ídolos, ¿sí o no? Pero ella, ¿por qué lo robó? ¿Por qué? Lamentablemente lo robó. Pero Labán lo consideraba muy importante. O sea, los ídolos, ¿cierto? Secretamente, sin que Labán sepa,
Jacob salió de la casa de su tío. Labán era el tío de Jacob. Vamos a ver 31:30. Génesis 31:30. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Labán le persiguió a Jacob y le dijo, ¿por qué? Si podía salir de mi casa para ir a la casa de su padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? El versículo 32. Génesis 31:32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Jacob le dijo a su tío, alguien que robó sus dioses morirá. Pero sin saber que su esposa lo robó. Había dicho así: aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. El que tiene sus ídolos morirá. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Por eso, pero aquí, si vemos aquí el versículo 35, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Aquí el versículo 34 les leo. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello. Raquel los puso en una albarda de un camello y se sentó encima de albarda de un camello y no se levantó, ¿sí no? Y le dijo, ay, papi, entiéndame por favor, ¿no? Tengo cólico, así se dice, tengo menstruación. Esto significa, aquí, vea, no se enoje mi señor, porque no puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Con la costumbre de las mujeres. Así se usa. Podría entender. Sí, indica menstruación. Pero era mentira. Ella no tenía menstruación, sino que porque ella escondió los ídolos, ¿sí o no?
Entonces, vamos a pensar, Dios le mató a Raquel, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por robar? ¿Por robar? Puede ser. ¿Y ella por qué robó? ¿Por qué robó a su padre y los ídolos? Creo que ella no tenía buena fe. Ella también fue bendecida porque era la esposa de Jacob, ¿cierto? Y dio a luz Benjamín y José, y a José, ¿sí o no? Ellos eran buenos. De verdad fue bendecida. No sé exactamente ella era salva o no. Habría sido salva, pero creo que no tenía buena fe. Al contrario, Lea, así se dice, Lea, la hermana mayor de Raquel, tenía mucha fe. ¿A quién amaba más entre las dos? Jacob. Jacob amaba más a Raquel, ¿cierto? Entonces, Lea siempre se sentía triste por no poder recibir el amor de su esposo. Siempre tenía envidia y celos. Por eso, creo que ella confiaba más en Dios. Dios era como su esposo. Ella tenía mucha fe. Pero Raquel, ¿por qué robó? ¿Por qué robó a su papá? ¿Y por qué por qué llevó los ídolos? Creo que no tenía buena fe para utilizarlo, tal vez, ¿sí o no? Labán siempre lo consideraba muy importante, adorando a sus dioses ajenos, a los ídolos, ¿sí o no? Raquel siempre lo había visto, ¿sí o no? Por eso ella también lo habría considerado importante. Por eso tal vez quería servirles a los ídolos. Por eso le robó a su padre y lo llevó. Tal vez es mi meditación, no es la respuesta exacta. Pero podemos meditar, ¿no? Y también robar a su padre es un gran pecado. Si vemos en Proverbios, dijo que robar a su padre y a su madre, el que roba a su padre y a su madre es igual que el diablo. Es el amigo del diablo, así dijo. Es igual que el hombre destruidor, así dijo, ¿no? Indica al diablo. Es un gran pecado, es un gran pecado. Por eso, ella pecó grandemente, primero, y no tenía buena fe, y habría querido aprovechar a los ídolos para servirles e inclinarles, tal vez. Por eso, recibió un castigo fuerte de Dios, le dolía mucho dando a luz, y al final murió después de dar a luz. ¿Sí o no? Es verdad. A pesar de que ella era muy bonita y recibía mucho amor de su esposo, ella no tenía buena fe, lamentablemente. Si vemos en la Biblia, Raquel era más bonita que Lea. Ser guapo y guapa no es nada, ¿sí o no? El que tiene buen corazón es guapo espiritualmente ante Dios. Una hermana tiene buen corazón, entonces es muy bonita ante la vista de Dios. Si un hermano hace muy bien la vida cristiana, teniendo buen corazón, entonces es muy guapo ante Dios.
De esta forma Dios nos ve. Entonces, ¿somos guapos o feos? Somos muy guapos. Carnalmente, también somos guapos. Espiritualmente, también somos muy guapos ante la vista de Dios, ante los hermanos. Por eso, no vamos a servir a los ídolos. ¿Cuáles ídolos? ¿Cuáles son los ídolos en nuestra época? Pecado. Pecado. El que peca está sirviendo a los ídolos. ¿Cuál es ídolo en nuestra época? ¿Cuál es mayor ídolo? El dinero. El dinero. El que sirve el dinero está adorando a un mayor ídolo. El dinero es el mayor ídolo en nuestra época. Si usted no asiste bien a la iglesia y no hace bien la vida cristiana por ganar el dinero, entonces está sirviéndole a un mayor ídolo, que es el dinero. Está sirviendo al dinero, que es un mayor ídolo en nuestra época. De verdad, es verdad. Viendo a Raquel, pensamos así: ella, me da pena. ¿Por qué? Hizo mal. Pero usted también podría adorar a los ídolos. Cometer algún pecado y algún error es servir a los ídolos. Esforzarse en ganar el dinero también, sin asistir bien a la iglesia, sin hacer bien la vida cristiana. Entonces no saldrá bien, no saldrá bien. Mire, ella fue castigada y murió. Dios no le matará, no se preocupe. Aunque no haga bien la vida cristiana, Dios no le matará. Porque tenemos a mediador y nuestro abogado. El Señor siempre ora por nosotros e intercede por nosotros. Por eso Dios nunca nos mata, nos da mucha misericordia, de verdad. En el Nuevo Testamento, Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz y quitó todos nuestros pecados, y además Jesús resucitó y subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios y nos está dando mucha gracia, orando por nosotros e intercediendo. Intercediendo, ¿está bien? Intercediendo. Por eso, el Señor nos da mucha gracia y mucha misericordia. No se preocupe. Siempre el Señor le da misericordia, amor y gracia, de verdad. Pero tenemos que recibir una lección importante a través de Raquel. Ella le robó a su padre. Y además, no tenía buena fe y quería adorarle a los ídolos. No diezmar es robarle a Dios, ¿sí o no? Así dijo. Luego podremos aprender más detalladamente sobre el diezmo, que es muy importante, y es de Dios. El diezmo es Dios. El diezmo es de Dios, ¿cierto? No diezmar es robarle a Dios, así dijo. Si gana $100 mensualmente, entonces tiene que diezmarle a Dios $10 mensualmente. Si gana $50 semanalmente, entonces tiene que
diezmarle a Dios $50, $5 semanalmente. No diezmarle a Dios es robarle a Dios. O sea, aprendiendo esta palabra, podríamos pensar así: wow, Raquel no era buena. Wow, ¿cómo así le robó a su padre? Pero usted también podría robarle a Dios, como Raquel. Así tenemos que recibir las lecciones importantes que Dios nos da. No solamente aprendemos la Biblia para tener el conocimiento de la Biblia, sino que tenemos que recibir unas lecciones y enseñanzas importantes para que podamos servirle mejor a nuestro Padre Dios y practicar lo que hemos aprendido. Es más importante. Ajá. Por eso, siempre, si es posible, yo quiero esforzarme en darles las lecciones importantes para que ustedes puedan aprender mejor sobre la voluntad de Dios. No deseo que ustedes tengan mucho conocimiento de la Biblia sin practicar, sin obedecer. Entonces serán orgullosos. Porque el conocimiento de la Biblia le hace enorgullecer, de verdad. Por eso no solamente desee tener mucho conocimiento de la Biblia, sino que siempre trate de practicar según lo que ha aprendido. Entonces el Señor le enseñará más la palabra de Dios, le hará entender más, de verdad. El que practica la palabra de Dios puede aprender muy bien sobre varias cosas de Dios. Dios le añadirá la sabiduría y el conocimiento de la Biblia e inteligencia, de verdad. Así como Raquel le robó a su padre, yo también podría robarle a Dios. O sea, no diezmar es robarle a Dios. Entonces yo tengo que diezmarle a Dios para que yo no peque robándole a Dios. Así tenemos que recibir una lección importante y practicar. Raquel no tenía mucha fe. No le servía muy bien a Dios. Entonces no seré como ella. Yo quiero tener mucha fe para servir muy bien a Dios. Dios realmente estaba con Jacob. Raquel era la esposa de Jacob. Entonces ella podía verle a Dios a través de su esposo. Porque en esa época Dios estaba con Jacob. Sin embargo, ¿cómo así ella quería adorarles a los ídolos? Así como ella, yo también podría servir a los ídolos del mundo. O sea, pecar es servir a los ídolos. O sea, seguir el dinero también. Seguir las cosas del mundo también. Todas las cosas del mundo. Todos los pecados son ídolos. Entonces, no pecaré, no serviré a los ídolos como Raquel. Ella fue castigada y murió. No estaba bien. Y le dolía mucho, mucho. Imagínense, de verdad, para dar a luz, le da mucho dolor, muchos dolores a la mujer embarazada, ¿sí o no?
Pero durante mucho tiempo le dolía mucho, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto sufría? ¿Cuánto dolor habría sentido? De verdad. Era un castigo fuerte de Dios, ¿sí o no? A veces le dolía el estómago fuertemente. Tenía tal experiencia. Es un dolor muy fuerte, ¿no? Dolor de estómago. Y ella durante mucho tiempo le dolía, ¿sí o no? Así, ella fue castigada. Wow, el castigo de Dios es muy severo y me da miedo. Entonces no pecaré por tener miedo de Dios y de su castigo. Así podemos entender y aprender muy bien la palabra de Dios, tomando varias lecciones, ¿cierto? Ok, hoy hasta aquí. Luego vamos a continuar aprendiendo, aprovechando el estudio de la Biblia. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa cada vez más. Bendice a todos los hermanos, ayúdales para que siempre hagan bien la vida cristiana. Levanta nuestra fe y nuestra iglesia y también la iglesia de Puerto Viejo. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Ayuda a nuestra vida cristiana y salva a muchas personas a través de nosotros. Y también salva a nuestra familia y a nuestro alrededor. Queremos glorificarte mucho a ti a través de nuestra vida cristiana. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.